Buen día, niños y niñas de tercer grado, nuevamente en una semana más de nuestras clases virtuales. Espero se encuentren muy bien, al lado de toda la familia y sobre todo siguiendo las recomendaciones de mamá y de papá, como son lavarse muy bien las manos y también de mantenerse en casa. Muy bien, niños y niñas, ahora vamos a trabajar con nuestro libro de área. Y en nuestro libro de área vamos a trabajar la página 14, en el cual encontramos nuestro tema de hoy, que es cuento realista. En la parte superior podemos encontrar nuestro tema, en el cual dice cuento realista. Luego sigue un punto donde dice activa tus saberes. Y también nos está haciendo una pregunta, en el cual vamos a comentar. Solo es para que comenten ustedes en casa, quizá con mamá o con papá o con quien esté ayudando a hacer nuestras labores, ¿no? En nuestro punto dice, en los cuentos solo pueden aparecer personajes fantásticos como hadas, príncipes, etc. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a comentar nada más. Luego de eso, tenemos otro punto que dice, ¿qué es lo que está resaltando aquí? Que vas a analizar la información que nos va a presentar a continuación. Y nos está diciendo que lee atentamente el texto. Luego de ya haber trabajado la página 14, ahora vamos a trabajar la página número 15, en el cual encontramos una frase resaltada en el cual dice construye tus aprendizajes. Primer punto, nos está haciendo una pregunta, dice, ¿los hechos del texto son reales o ficticios? Al lado vamos a contestar de esta manera. No, son hechos reales. Nuestro texto de hoy tiene hechos reales. ¿Por qué? Porque le suceden a muchas personas en la vida real, ¿no? Luego en nuestro segundo punto nos vuelve a preguntar y nos dice, ¿los personajes son reales o fantásticos? Y escribimos al lado nuestra respuesta, que es, son personas reales con características humanas, ¿no? Porque nosotros somos personas reales con características humanas e igual es lo que nos presenta nuestro texto que hemos leído, Una nueva compañera, ¿no? Ese es el título de nuestro texto que hemos leído. Ahora pasamos a la tercera pregunta. Dice, ¿el lugar en el que suceden los hechos existe en la realidad? Respondemos al lado, sí. ¿Y dónde será ese lugar? Es un colegio, ¿no? Muy bien, niños. Estamos trabajando nuestro tema cuento realista. Aquí tenemos un pequeño mapa donde nos está, por ejemplo, nos está definiendo qué es un cuento realista. Y queremos saber qué es un cuento realista. Así que ustedes me van siguiendo en la lectura con su libro de área, ¿ya? ¿Qué es un cuento realista? La definición es el relato de una historia basada en hechos reales que le suceden a un grupo de personajes, personas en un lugar y tiempo determinado. ¿Recuerdan nuestro texto de hoy? ¿A quién encontramos en nuestro texto una nueva compañera? Encontramos a personas, ¿no? A personas. Eran personas reales con características humanas, fue la que encontramos en nuestro texto. De eso se trata. Cuando hablamos de cuento realista, es porque estamos hablando de una historia
basada en hechos reales. Luego, un cuento realista también tiene una estructura, la cual se divide en inicio, nudo y desenlace. Inicio. ¿Qué es el inicio del cuento realista? Se presentan los acontecimientos iniciales, el lugar y los personajes. ¿Recuerdan cómo inició nuestro texto y quiénes fueron los personajes principales? Luego, en nuestra estructura tenemos al nudo. ¿Y qué es el nudo? El nudo es lo que desarrolla el problema o situación conflictiva que surge en el relato. Y seguidamente del desenlace. ¿Qué es el desenlace? Es lo que presenta el término de la historia. Es donde se resuelve el problema, ¿no? Recordemos nuestro texto donde se resolvió el problema en el cual nos presentaba, ¿no? Seguido tenemos a los elementos. Luego tenemos a los elementos que son los personajes, el lugar y las acciones. ¿Y quiénes son los personajes? Tenemos personajes principales y secundarios. En este caso de nuestro texto, ¿quién recuerdan a ver quién era nuestro personaje principal? Era la nueva compañera llamada Susan, ¿no? Y había también personajes secundarios, que estaba la profesora, estaban María. María también era otro personaje. Entonces, los personajes, hay personajes principales y secundarios. Luego en los elementos tenemos el lugar, que son los sitios reales. Por ejemplo, en nuestra lectura, en nuestro texto, ¿quién era? ¿En dónde era ese lugar? Era en un colegio, ¿no? ¿Y cuáles son las acciones? Son los hechos que suceden en cada momento de la narración, ¿no? Luego también tenemos aquí en nuestro libro de Aria, en el cual dice herramientas del lenguaje. ¿Qué es lo que siempre debe haber en un cuento realista? Dice que siempre deben de haber los conectores. ¿Y qué son los conectores o para qué se utilizan los conectores? Se utilizan en la redacción para enlazar ideas. Algunos de ellos pueden ser los siguientes. Tenemos conectores de secuencia, los cuales expresan secuencia de hechos, que puede ser antes, en primer lugar, después, luego, mientras, más tarde, entonces, finalmente. Esos son conectores de secuencia. Y también vamos a encontrar conectores de causa, los cuales indican razón o causa de lo que sucede. Por qué, a causa de, pues, ya que, esos son los conectores de causa. Luego dice, observa los conectores resaltados en el texto anterior, ¿no? En nuestro texto, allí podemos observar que los conectores están resaltados con letra bien negrita, bien negrita. Observamos, a ver la página 14, nuestro texto. Allí hay resaltados con letras bien negritas. Esos son conectores, los que está resaltado. Aquí, por ejemplo, tenemos luego, después. Ustedes lo pueden ir subrayando de rojo, por favor, ¿ya? Van subrayando los conectores con rojo. Y luego aquí tenemos otro punto donde dice crea un acróstico a partir del término cuento realista, considerando la información del tema. Lo que tú hayas entendido de este tema, tienes que crear un pequeño acróstico, no que sea un acróstico tan complejo, un pequeño acróstico, ¿ya? Y eso lo vamos a desarrollar en nuestro cuaderno. Muy bien, niños, ahora que ya hemos trabajado
y hemos visto que es un cuento realista, hemos conocido en nuestro libro diario. Vamos a trabajar nuestro libro de actividades, la página 21, en el cual también encontramos en la parte superior el título de nuestro tema de hoy, cuento realista, en el cual dice, nuestro primer punto nos está señalando arriba donde dice planifica. Luego dice, revisa el acróstico que creaste en tu libro diario para recordar el tema. A. Responde las siguientes preguntas para planificar tu texto. Propósito. ¿Para qué escribirás? En la parte de propósito vas a responder tú, porque esta es una respuesta libre que tú vas a colocar. ¿Para qué escribirás? Quizás escribirás para resaltar un valor, para enseñar a que los niños valoren, no sé. Es una respuesta libre que tú vas a contestar. Seguido aquí tenemos otro cuadro donde dice tema. ¿Sobre qué escribirás? También lo vas a contestar tú, porque tú eres quien vas a crear tu cuento realista. Entonces tú, sobre qué escribirás, lo vas a escribir tú. No sé en qué vaya basado tu cuento, así que vas a escribir aquí. Vas a rellenar en estas líneas sobre qué escribirás. Y luego tenemos otro tercer cuadro donde nos está diciendo destinatario. Y aquí nos está diciendo, ¿para quién escribirás? No sé, de repente vas a escribir para mi abuelita, para mis compañeros, para todos mis amigos de repente que viven cerca a mi casa. Eres tú quien vas a escribir el destinatario, a quién va dirigido tu cuento realista, o quizás sean para tus padres. Eres tú el quien vas a escribir ahí esa respuesta. Y luego en el cuarto cuadro nos está diciendo qué valor vas a incentivar en tu texto. Y yo creo que vamos a escribir el valor principal que vamos a incentivar en nuestro cuento. Será la responsabilidad. Nuestro valor que vamos a resaltar en nuestro texto va a ser la responsabilidad. Eso es lo que vamos a escribir allí en el cuarto cuadro. Ahora, niños, vamos a pasar a la letra B, en el cual nos está diciendo, completa el siguiente organizador con los elementos del cuento realista. ¿Qué escribirás? Primero, en nuestro recuadro del centro, lo primero que vas a escribir es el título de tu cuento realista. Es el título de tu cuento realista. Recuerda que en estas partes yo no puedo escribir nada porque eres tú quien le vas a colocar un título, eres tú quien estás creando tu propio cuento realista. Luego, en el recuadro que nos está señalando la flecha para la parte superior, nos está diciendo el lugar. Vas a escribir el lugar donde se va a desarrollar tu cuento realista. Quizás sea un colegio, quizás sea una casa, no sé. Eres tú quien vas a escribir quién es el lugar. Luego aquí vas a escribir el tiempo. ¿Recuerdan nuestro texto que ya hemos leído? Donde decía, una mañana llegó a nuestro salón una nueva compañera. Igual, tú vas a escribir el tiempo en el que vas a desarrollar tu cuento realista. Quizás sea una mañana, una noche, una tarde, un día. Eres tú quien vas a escribir allí. Luego aquí, en este recuadro que la flecha nos está señalando para abajo,
nos está diciendo que vamos a escribir los personajes, todos los personajes que tiene nuestro cuento realista. Aquí en estas líneas vas a rellenar los nombres de los personajes. Y luego en este recuadro vas a rellenar los hechos. Lo más importante, no sé, quizá la niña estaba triste, se levantó temprano, los hechos, ¿ya? Eso es lo que vas a rellenar en esta parte. Ahora pasamos a la página número 22, en el cual nos está diciendo organiza. Y también nos está colocando la letra A, en el cual nos dice crea un título para tu cuento. Y dice, no olvides que debe guardar relación con el contenido. ¿Recuerdan cómo habíamos leído nuestro libro de Aria? Decía una nueva compañera, decía nuestro título, ¿no? De nuestro texto. ¿Por qué? Porque ese título guardaba relación con nuestro texto. E igual, tú también tienes que crear un título que ya de repente lo tienes creado y has escrito en la página número 21, pero no olvides que debe guardar relación con tu contenido. En la letra B dice, escribe los hechos principales de cada momento de tu cuento realista. Tenemos el primer cuadro donde nos dice inicio, cómo empezará. Vas a escribir aquí cómo empieza tu cuento realista. Seguido del nudo. ¿Y cuál es el nudo? ¿Cuál es el problema o parte más emocionante de tu cuento realista? Lo escribes en estas líneas. Y en el tercer recuadro nos está diciendo que debemos describir el desenlace. ¿Cuál es el desenlace? ¿Cómo termina o se resuelve el problema, ¿no? Ahora en la letra C nos está diciendo revisa con tu profesor en la sección corrige los indicadores de evaluación que debes tener en cuenta para redactar tu texto, ¿no? Recuerden que del trabajo, conforme van realizando su trabajo, me van enviando sus fotos para yo poder ir revisando. Luego aquí nos está diciendo, nuevamente nos está señalando aquí las herramientas del lenguaje que no debemos de olvidar. ¿Y cuáles son esas herramientas? Son los conocidos conectores, ¿no? Dice, al redactar, enlaza tus ideas con conectores de secuencia. En primer lugar, después, coma, etcétera. Recuerdan lo que habíamos conocido en el libro de Aria, ¿no? Y causa también, por qué, pues, coma, etcétera. Solo nos está haciendo recordar lo que ya hemos conocido en nuestro libro de Aria. Ejemplo, aquí nos está poniendo un ejemplo. Primero visitamos Cusco, pues queríamos ver el santuario de Machu Picchu. Aquí están señalados dos conectores. Aquí con negrita nos está señalando dos conectores, que es primero y pues. Así igual tienen que ir en tu cuento realista señalando, tiene que ir conectores. Recuerda que al momento de escribir tienes que colocarle los conectores. Ahora dice, elabora A. Considera la información que has registrado en la fase de planificación. B. Emplea vocabulario formal, claro y preciso en tu redacción. Y C. Utiliza conectores para enlazar las ideas. Y D. Escribe el cuento. ¿A dónde vas a escribir tu cuento? En este recuadro de aquí, este recuadro grande. Arriba en la parte superior nos está diciendo título. Aquí va a ir el título de nuestro cuento realista que has creado. Aquí nos está señalando que vamos a escribir el inicio. Cómo inicia nuestro cuento realista. Luego, ¿qué nos sigue? El nudo. El nudo sigue, ¿no? Ahora vamos a pasar
a la página 23. ¿Y qué vamos a hacer en la página 23? En la página 23 vamos a seguir escribiendo parte del nudo de nuestro cuento realista. Y aquí vamos a escribir el desenlace de nuestro cuento realista. ¿Cuál es el desenlace? Es cómo termina o cómo se resuelve el problema de nuestro cuento realista, ¿no? Aquí también nos está dando unas recomendaciones. Dice, el cuento realista se caracteriza porque los hechos suceden en un lugar que existe en la realidad y los personajes son humanos. También procura mantener el tema a lo largo de la redacción. Luego nos está poniendo aquí, dice, corrige, verifica que las ideas planteadas estén de acuerdo a cada momento de una narración. Intercambia tu cuento con un compañero y pídele que te dé sugerencias para mejorarlo. En este caso, estamos trabajando en casa, no estamos trabajando en aula. Así que, ¿qué es lo que vas a hacer? Ya había comunicado de que el texto que estás escribiendo me tienes que enviar por foto, me tienes que enviar la evidencia de tu trabajo. Para yo, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a evaluar, ¿no? Es lo que nos está señalando aquí. ¿Y qué voy a evaluar? Voy a evaluar el contenido en la siguiente ficha de evaluación. Yo te voy a evaluar que presente inicio, nudo y desenlace. ¿Y cómo voy a colocar? Si está bien, voy a colocar un check. Si presenta estos tres puntos, inicio, nudo y desenlace, coloco un check. Y si no presenta, le voy a colocar un aspa. E igual voy a evaluar que presenta personajes y hechos reales. Recuerda, es un cuento realista. Luego, emplea correctamente los conectores. No nos olvidamos, ya vamos hablando de los conectores. Emplea correctamente los conectores de secuencia y causa. Y luego, cumple con el propósito planteado en la planificación. Y en la letra D nos dice, reescribe tu cuento a partir de las sugerencias de tu compañero. Ya hemos dicho que no estamos trabajando porque estamos trabajando virtual, no estamos trabajando en aula. Entonces dice, incluye un dibujo que lo represente. Aquí en una hoja aparte, vas a dibujar el dibujo que represente tu hecho principal. Recuerda, en nuestro libro de área había una imagen. ¿Y de quién eran? Eran de los personajes principales, ¿no? De la nueva compañera y de quien ayudó y quien se preocupó por la nueva compañera. Luego, como último punto nos está diciendo, publica. Elabora con tus compañeros o compañeras un álbum, pero en este caso, nuevamente recalco que estamos trabajando virtual, no estamos trabajando en aula. Así que vamos a elaborar un álbum con el cuento que ya hemos redactado aquí y luego vamos a disfrutar de esta lectura y esta lectura lo vamos a disfrutar y lo vamos a compartir a nuestros compañeros mediante un video, un pequeño video que vamos a elaborar. Vas a elaborar y lo vas a publicar para que tus compañeros también puedan disfrutar de tu cuento realista que has elaborado. Ahora vamos a trabajar un resumen en nuestros cuadernos. Buen día, niños y niñas de tercer grado, nuevamente en una semana más de nuestras clases virtuales. Espero se encuentren muy bien, al lado de toda la familia y sobre todo siguiendo las recomendaciones de mamá y de papá, como son lavarse muy bien las manos y también de mantenerse en casa.